Amén. ¿Cuántos están contentos? Aunque el día esté nublado, ¿está contento? Porque luego hay personas que dicen, qué feo día. Pero yo creo que nosotros podemos darle gracias a Dios cada día que nos da de vida, cada día que tenemos para disfrutar. Y quisiera que tomáramos un pequeño momento para orar por la palabra. ¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios este día? Amén. Quiero decirle que cuando hay expectativa, Dios responde a esa expectativa, ¿sí? Cuando hay una necesidad, cuando usted viene y dice, Señor, háblame hoy, por favor, háblame hoy, el Señor lo hace. Entonces, quiero que cierre un momento sus ojos. Amado Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta mañana que tú nos hables, Señor, que hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, que hables a todo nuestro ser, Señor. Aquellas cosas que deben cambiar en nosotros, podamos romperlas esta mañana, Señor, y podamos entender la importancia, Señor, de meditar en ti. En el nombre de Jesús te pido que tú estés soplando esta mañana, Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que cosas poderosas suceden, que la palabra de esta mañana no se quede en una buena enseñanza, sino que cada uno de los que estamos aquí podamos hacerlo realidad en nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quisiera que fuera conmigo al libro de Salmos, capítulo 63, versículo 6. Salmos 63, versículo 6. Dice el salmista: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hay una palabra en la que me voy a centrar esta mañana y es la palabra meditar. La palabra meditar, todas las veces que usted la busque en una traducción lenguaje actual o nueva traducción viviente, va a decir pensar. Para la palabra meditar hay varias palabras que significan lo mismo. Y yo quiero hablarle de eso esta mañana. Hermano, yo creo que Dios quiere que nuestra relación con Él cambie. Creo que nosotros muchas veces escuchamos la cuestión de buscar a Dios. Este es un punto que se está orando en la agenda de oración por la búsqueda de su presencia. Pero yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo buscar la presencia de Dios? ¿Cómo se hace? ¿Qué es buscar la presencia de Dios? Y algunos no nos hemos tomado el tiempo para darle ese lugar a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el salmista es un hombre que sabe lo que significa la palabra meditar. La palabra meditar no se le ocurrió a los hindús, no se le ocurrió a la gente que hace yoga, no se le ocurrió a la gente que está allá afuera. Si usted ha pensado que la meditación solo es del yoga, quiero decirle que estamos equivocados. La palabra y el origen de la meditación está en Dios. No se le ocurrió a la gente que está allá afuera, se le ocurrió a Dios y Dios se lo reveló a David. David en muchos de sus salmos escribe la palabra meditar, que quiere decir pensar. Y hay otras traducciones que ahorita le voy a dar para meditar. Pero algo que nosotros debemos hacer todos los días es meditar en Dios. Eso debe ser algo real en nosotros. Y ahora yo sé que muchos me están viendo con cara de, ¿cómo es eso? Entonces, esta mañana quiero hablarle de algunos significados de la palabra meditar, qué se hace en la meditación, cómo meditar en Dios y 4 principios para tener una meditación correcta. Entonces, todo eso se lo voy a decir en 1 hora. ¿Está listo? Ok, no se duerma. Listo. Porque luego con el calor da sueño y con el frío también. Porque usted se acomoda así de, se enrosca en su silla y dice, qué rico está el frío, vamos a dormirnos. Entonces no se duerma. Vamos al Salmo 119, 115. Um, 119, creo que me equivoqué, versículo 15, no 115, 119, 15. Dice, en tus mandamientos meditaré
consideraré tus caminos. La palabra meditación, como le decía hace rato, ha sido utilizada en términos incorrectos. Algunos dicen allá afuera que la meditación es soñar despierto, pero no es eso meditación. Tampoco es vaciar su mente, o sea, vacía tu mente y ya, tampoco es eso meditación. No es sentarse en posturas diferentes y hacer ruidos extraños, eso no es meditar en Dios. No es llegar a la conciencia. Esta semana platicábamos con un maestro de yoga que es un cliente de mi esposo y le decía, bueno, pero ¿por qué ustedes practican el yoga? Y él le decía, es que es la manera en que nosotros meditamos y encontramos la paz interior para conectarnos con nuestro Creador. Usted no necesita hacer yoga para conectarse con su Creador. Usted necesita buscar la presencia de Dios. Dios nos dio una manera de conectarnos con Él. Y no es parándonos de cabeza, no es haciendo respiraciones. La forma de comunicarnos con Dios es a través de buscar su presencia. La forma de comunicarnos con nuestro Creador es a través de buscar su rostro. Y si usted dice o ha pensado que necesita hacer ciertas cosas para encontrar la paz y encontrar el gozo o encontrar un equilibrio emocional, no tiene que hacer nada allá afuera. Lo que tiene que hacer es busque la presencia de Dios. Y eso va a cambiar muchas cosas en su vida. Ahora quisiera que buscáramos algunos versículos donde nos habla de meditación y lo que significan esos versículos, esa palabra. Vamos a Génesis 24:63. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Esta es una de las primeras veces que se usa la palabra meditar en este libro de Génesis. En el Antiguo Testamento se usa aproximadamente unas 18 veces esa palabra, pero en Génesis esta es la primera vez que aparece esta palabra. Y la palabra meditar nos lleva a tomar un tiempo a solas con Dios. Eso es meditar. Usted cuando viene tal vez a orar con un grupo de personas, es difícil meditar porque meditar requiere pasar un tiempo a solas. Requiere aislarse de los ruidos, de las pláticas, de las preocupaciones que usted tiene. Y entonces siempre cuando encontremos que una persona meditaba en la palabra, vamos a encontrar que tomaba un tiempo para estar solo. Y más adelante vamos a ver otro caso específico. Vamos al Salmo 143, versículo 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Cuando usted toma un tiempo para meditar en Dios, va a ser un tiempo de pensar en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Va a ser un tiempo de pensar en todos los milagros que Dios ha hecho con usted. Va a ser un tiempo de pensar en todo lo que Dios le ha dado durante este tiempo. Cuando usted está en un tiempo meditando con el Señor, va a reflexionar acerca de lo que ha pasado en su vida y cómo Dios ha sido bueno con usted. Vamos al Salmo 145:5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En el tiempo de meditación hay un tiempo de adoración, hermano. Existe un tiempo de decir, Señor, eres precioso, eres maravilloso, eres magnífico, Señor, eres glorioso. Debe existir ese tiempo de adoración y ahorita le voy a explicar qué pasa cuando usted dice eso. Pero cuando nosotros incluimos estas herramientas en la meditación, nosotros vamos a saber que nuestro concepto de meditar en Dios no es el mismo que está allá afuera. La gente que medita allá afuera, quiero ver si me doy a entender, la gente que medita allá afuera dice, piensa en tu interior, entra en tu consciente, en tu subconsciente, ¿sí? Y la meditación de Dios no es así. La meditación a Dios es pensar en Dios, pensar en su palabra, pensar en Él. Eso es meditar en Dios.
Vamos al Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Hay una traducción que me gusta porque dice, no dormí toda la noche pensando en ti y en tus mandamientos. Y un hombre podía decir eso. A veces usted pasa toda la noche pensando en ¿qué? En sus problemas que tuvo ese día, si se peleó con alguien, si le fue mal, si algo no le salió bien, y usted está toda la noche pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para salir de esto? ¿Cómo va a cambiar esta situación? Y se pasa toda la noche meditando en todo, menos en Dios. Y este hombre podía decir en el Salmo 119, yo puedo pasarme toda la noche pensando en ti, Señor. Puedo pasarme toda la noche pensando en tu palabra. Puedo pasarme toda la noche pensando en lo que tienes para mi vida. ¿No le parece que es mejor pensar en eso que en sus problemas en la noche? Sí, es mejor. Yo a veces me he encontrado pensando en la noche muchas cosas y llegaba con alguien y le decía, es que no puedo dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? Porque estoy pensando. ¿En qué piensas? En lo que tengo que hacer mañana. Y se me va 1 hora y se me van 2 horas. Y lo que hace es afligirme más. En cambio Dios dice, piensa en mí, piensa en lo que yo tengo para tu vida, piensa en lo que yo te he prometido, piensa en mis planes para ti, porque eso le va a dar paz. Por último, en el Salmo 145, 12, no viene la palabra meditar como tal, pero viene una palabra hebrea que se injerta en el mismo versículo y dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Cuando usted medita, hermano, Dios le va a dar revelación, Dios le va a dar dirección, Dios le va a mostrar lo que Él va a hacer. En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que sabían meditar en la presencia de Dios. Uno de ellos era Moisés. Cuando la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo, está hablando de la palabra meditar. Cada vez que la Biblia habla y dice, y David se presentó delante de Dios y Moisés habló con Dios, está hablando de la palabra meditar. La palabra meditar tiene 2 palabras hebreas, que una es haga, que significa pensar o examinar, y la otra es iyash, que significa orar, hablar y comunicarnos. Entonces, todas las veces que usted lee la palabra y José oró o Moisés oró, cuando usted escucha la palabra orar o hablar con Dios, está hablando de la palabra meditar. Así que todos nosotros debemos hacerlo. Debe ser algo que esté en nuestra vida todos los días. Y David, que es el mayor escritor de esta palabra, la palabra meditar, él sabía lo que era eso. Él sabía lo que era pasar un tiempo a solas con Dios. Él sabía lo que era disfrutar de la presencia de Dios. Pero no era porque David no tenía nada que hacer, porque David aprendió a meditar en Dios aún en una cueva, aún siendo perseguido, aún con una amenaza de muerte en su contra. David sabía lo que era estar a solas con Dios. David sabía lo que era pasar un tiempo con Dios. David sabía lo que era disfrutar la presencia de Dios. Hermano, yo sé que a veces nos cuesta hacerlo. La vida va tan rápido, tenemos tantos problemas, hay tantas dificultades que decimos, ¿cómo voy a tomar un tiempo para estar a solas con Dios? Pero quiero preguntarle algo, ¿cuántos de ustedes últimamente se han tomado un tiempo delante de Dios, guardando silencio, media hora esperando escuchar su voz? Sentados, guardando silencio, nada más diciendo, Señor, yo te escucho. Nos cuesta trabajo, hermano. A veces nos cuesta ese trabajo. A veces decimos, Señor, te doy 5 minutos para que me hables, y si en 5 no me hablas, me tengo que ir. Y a veces no aguantamos ni uno y decimos, gracias, Señor, me voy. Para nosotros es difícil hacerlo. Entonces, si meditar es pensar, hermano, a veces nosotros estamos pensando en cosas que no son de Dios.
A veces usted se pasa el día pensando en sus problemas, en lo que necesita resolver, en sus cargas, en otras personas, pero no está pensando en Dios. No está pensando en Dios. Y cuando usted tiene una forma de pensar que solamente se centra en sus problemas, que solamente se centra en su necesidad, usted está teniendo una meditación incorrecta. Le pido por favor que despierte a la persona que está a su lado. Y si está despierta, de todos modos, dígale, despiértate. Hermanos edecanes, no permitan por ningún motivo que alguien se duerma. Se los pido, se los suplico, se los imploro. Una meditación incorrecta es cuando usted está pensando en lo que pasó. Señor, ¿por qué esto no me salió bien? Señor, ¿por qué nos fue mal? Señor, ¿por qué no alcanzamos lo que habíamos pedido? Señor, ¿por qué mi familia está tan mal? Esa es una meditación incorrecta. Una meditación correcta piensa, ¿qué es lo que quiere que usted suceda? Señor, yo sé que nos vas a bendecir. Señor, gracias porque vienen cosas grandes. Señor, gracias porque mi familia va a cambiar. Gracias, Señor, porque cosas poderosas están por suceder. Esa es una meditación correcta. Pero la mayoría de los cristianos, nuestro tiempo de oración es una meditación incorrecta. Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué nos salió mal? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué no nos alcanza el dinero? ¿Por qué estoy enfermo? Esa es una meditación incorrecta. Y la meditación incorrecta no nos lleva a nada, hermano. Ni abre los cielos, ni permite que experimentemos la gloria de Dios, ni la presencia de Dios cuando usted esté orando. Cuando usted tiene una meditación correcta, usted está pensando en lo que puede suceder delante de la presencia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Usted está pensando en, Señor, hoy vengo, sé que hay problemas, sé que hay necesidades, pero sé que tú puedes hacer mucho más de lo que yo estoy pensando hoy. Sé que puedes hacer cosas grandes y esa meditación toca el corazón de Dios. Usted cuando tiene esa meditación correcta, usted puede experimentar la presencia de Dios en su vida y la gloria de Dios manifestándose en su corazón. Y por eso esta mañana quiero hablarle de esos 4 principios que nos guían a tener una meditación correcta delante de Dios. Y la primera es que debemos revisar el pasado. Ahora quiero hacer un paréntesis. Revisar el pasado no es lo mismo que vivir en el pasado. Revisar el pasado es una práctica cuando usted viene a la presencia de Dios y le dice, Señor, gracias porque a pesar de tal problema que tuvimos, tal circunstancia que enfrentamos, tú nos sacaste de ahí. Tú nos sacaste de ahí. Quiero que vamos a basarnos esta mañana en 2 de Samuel, capítulo 7. Versículo 18. Y recalco, revisar el pasado no es vivir en el pasado. Cuando la Biblia dice en Isaías 43, 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Está hablando de no vivas en el pasado. La traducción lenguaje actual dice, no se establezcan en el pasado. Eso es muy diferente a revisar de dónde Dios nos sacó. Eso es muy diferente. Las personas que viven en el pasado dicen, ay, si las cosas fueran como antes. A veces el pasado les gustó tanto que se quedaron anclados en el pasado. O a veces no les gustó nada que los frustró y los marcó para siempre y siguen en el pasado. Pero David nos enseña que hay una diferencia entre vivir el pasado y revisar el pasado. Y en 2 de Samuel 7, 18, si nos lo pueden poner, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La traducción lenguaje actual dice, ¿qué soy yo y qué es mi casa para que tú nos hayas llevado tan lejos? David le está diciendo, Señor, cuando yo reviso la batalla que tuve con Goliat, cuando yo reviso el tiempo que fui perseguido por Saúl, cuando yo me acuerdo de las batallas que tuve y de los tiempos difíciles que tuve que enfrentar, te agradezco porque por ti hemos llegado tan lejos. Eso es revisar el pasado, hermano.
Cuando usted puede llegar delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo doloroso, a pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, a pesar de cualquier cosa, por ti hemos llegado hasta aquí. Por ti estamos hoy aquí. Eso es revisar el pasado. Cuando usted revisa el pasado, no sale otra cosa de su corazón más que gratitud, hermano. Gratitud. Porque cuando usted piensa, ¿quién era yo antes de conocer a Dios? Usted se ve hoy y dice, Señor, por ti llegamos hasta aquí. Por ti llegamos hasta este día. Por ti estamos hoy aquí, no es por nosotros. Cuando usted puede ver la mano de Dios en todo lo que hace, hermano, usted tiene una meditación en Dios correcta, porque usted se centra en quién es Dios. Usted no se centra en sus problemas, se centra en el poder de Dios. Cuando usted comienza a hacer eso, David llegó un tiempo en que se sentó en paz. Cuando él hace esta declaración, ya es un hombre mayor, y es un hombre de cierta edad. Es un hombre que se sienta en su palacio, que puede observar su alrededor y decir, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé cuántos han tenido esos tiempos de paz, esos tiempos de decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho conmigo. De sentarse un momento y decir, gracias porque a pesar de lo que hemos vivido, hoy tenemos todo lo que podemos querer en ti. Hoy podemos disfrutar de paz, hoy podemos disfrutar de gozo, hoy podemos disfrutar de libertad. Y David pudo hacerlo, hermano. David pudo decirle, Señor, gracias, porque mi pasado no se quedó en eso, sino que tú transformaste lo que pasó y hoy nos das la victoria. Amén. Lo segundo, segunda de Samuel 19 al 21. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Cuando usted lee esa frase, y se puso delante de Jehová, quiere decir, y meditó en Jehová. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Versículo 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. ¿Pueden ponerme la Nueva Versión Internacional, por favor? La vamos a entender un poco mejor. Luego el rey David se preguntó al Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? 19. Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David, Señor, que tú no sepas, Señor mi Dios? Y David lo que está, versículo 21, por favor. Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Lo que está haciendo David es reflexionar sobre el poder de Dios. Y eso es lo segundo que nosotros debemos hacer. Ya que usted le ha dicho, Señor, gracias porque tú nos has librado, gracias porque tú nos has sostenido, gracias porque tú nos sacaste de estas batallas, gracias porque tú nos diste la victoria. Lo segundo es reflexionar en el poder de Dios. Reflexionar en el poder de Dios. Y cuando usted reflexiona en el poder de Dios, hay tres cosas en las que usted debe pensar: en la grandeza de Dios, en la gracia de Dios y en la bondad de Dios. Son tres cosas que usted va a pensar. Y le voy a decir por qué es tan importante. Cuando nosotros llegamos delante de Dios y nos centramos en nuestros problemas, con esto no quiero decir que no podamos orar por nuestras necesidades. Ahorita va esa parte y le va a gustar. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es dejar a un lado todos esos problemas que usted trae y reconocer quién es Dios. Cuando usted le empieza a decir a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres infinito, tú eres poderoso. ¿A poco no cuando se acaba el tiempo de la alabanza, usted cómo está? Échenme a los que sean, yo aquí me los trueno. Usted se siente poderoso, usted se siente gozoso,
feliz, usted sabe que su Dios es el más grande, usted lo sabe. Porque cuando usted adora y usted alaba y usted le dice a Dios, Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres santo, su fe no está centrada en sus problemas, sino quién es su Dios. Y entonces su fe crece, y entonces su confianza en Dios crece. Por eso cuando se acaba el tiempo de la alabanza, usted se siente, wow, el más poderoso del mundo, pero se sale y se desinfla. ¿Por qué? Porque allá afuera usted no lo hace. Si usted hace lo mismo cuando está aquí en el tiempo de alabanza, que dice el director, levante sus manos y adórele, y usted empieza, Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres el todopoderoso, tú eres infinito, tú eres nuestro Salvador, y usted empieza a reconocer la grandeza de Dios, su fe se va a fortalecer. El problema se vuelve tan pequeño, ese problemón que usted traía ante la presencia de Dios se vuelve tan pequeño y deja de ser algo importante en su vida. No le estoy diciendo que va a dejar de existir, porque Dios tiene un plan y Dios va a hacer una obra en su vida. Pero a veces como hijos de Dios caminamos centrados en mis problemas, mis necesidades, mi enfermedad, mi falta de dinero, mi falta de gozo. Me siento solo, me siento triste, me siento angustiado, nadie me entiende. Y así venimos a la presencia de Dios. Señor, es que nadie me quiere. Señor, es que no le importo a nadie. Señor, es que las cosas no cambian. Es que, Señor, y nuestra oración está centrada en eso, no en quién es Dios. Por eso cuando usted viene delante de la presencia de Dios, debe reconocer su grandeza, debe reconocer su gracia. Por eso David le dice, ¿qué somos nosotros? Para que tú nos hayas traído hasta aquí, para que tú nos hayas revelado qué vas a hacer con nosotros. ¿Qué somos, Señor? Eso es reconocer la gracia. Señor, si hoy estamos aquí, si hoy podemos disfrutar la vida, no es por los chichos que somos. Chichos, dícese de, ¿cómo se dice? Valientes, sabios, instruidos, guapos. No es por eso, Señor, es por tu gracia, es por ti. Amén. Esa es una parte que usted debe reconocer cuando está sentado a los pies del Señor. Señor, no es lo bueno que soy, no es lo capaz que soy. Y David, hermano, un rey, el todopoderoso de esa nación, el que tronaba los dedos y tenía lo que quería, pudo decir, Señor, no soy yo, eres tú. Y si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Es la gracia de Dios, es la bondad. Cuando usted puede reconocer esas cosas, usted se centra en quién es Dios. Cuando usted se centra en sus problemas se ven más grandes de lo que son. Cuando usted se centra en Dios, usted ve el problema como algo sin importancia. Amén. ¿Sabe, hermano? Hubo un hombre llamado Jeremías Denton, que fue un militar, estuvo en la guerra de Vietnam y estuvo encerrado 7 años. Y a él lo encerraron 7 años en un lugar muy pequeño. Dice en su biografía que pues era una cárcel muy pequeña. Qué cárcel es bonita. Pero él era sometido a torturas continuas, muy dolorosas, muy feas. Lo torturaban durante esos 7 años. Él no se pudo relacionar con nadie. Nadie hablaba con él, nadie se comunicaba con él. Y él pasó esos 7 años encerrado. Muchos de sus compañeros murieron. Él no solo no murió, sino que vivió y muchos años más adelante fue nombrado senador por los Estados Unidos. Pero cuando él le preguntan y lo entrevistan, le dicen, ¿cómo pudo sobrevivir a eso? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo es que pudo salir de ese lugar tan horrible, de esas circunstancias tan dolorosas, de un silencio de 7 años que a cualquiera mataría? ¿Cómo lo hizo? Y él les dijo una cosa, les dijo, en mi adolescencia yo me aprendí varios versículos de memoria. Y cuando estaba yo en la cárcel lo que hacía era pensar en esos versículos. Y los repetía una y otra vez. Y esos versículos me hacían saber que Dios me sacaría de ahí. Esos pequeños versículos que yo pensaba todo el día, 7 años, hermano, para pensar en la palabra. Él pensaba 7 años, esos 7 años en esos versículos y decía, yo sé que un día Dios me va a sacar de aquí.
Y eso fue lo que me mantuvo con vida. Nada más me pudo mantener con vida después de lo que yo viví. Y sabe, hermano, cuando usted centra su atención en la palabra de Dios, cuando usted puede decir como David, cuánto amo tu ley, en tus mandamientos medito. Cuando usted puede decir eso, usted no se está centrando en lo que no tiene, en lo que le angustia, en lo que le duele. Usted se está centrando en el poder de Dios. Y cuando usted pone a los problemas aquí y el poder de Dios aquí, usted se va a dar cuenta que los problemas son tan pequeños al lado de Dios. Amén. Entonces, es lo segundo que vamos a hacer. Lo tercero que debemos hacer son recordar las promesas de Dios. Segunda de Samuel 7:28. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Lo tercero que debemos hacer es recordar todo lo que Dios nos ha prometido. Ahora, tenemos un grave problema, la memoria. Una de las recomendaciones que nos dan a nosotros es grabar todas las promesas de parte de Dios. Grábelas o escríbelas. Cuando usted esté pasando tiempo en la presencia de Dios, o cuando Dios le haya dado una promesa y Dios le hable a su espíritu, escriba lo que Dios le prometió. Mucha gente a veces viene a la iglesia y recibe una promesa de Dios y sale muy emocionado. Dios me prometió esto, Dios me prometió que me iba a usar, Dios me prometió que iba a hacer algo en esta situación, pero a los 2 meses, a los 6 meses, usted lo ha olvidado ya. Por eso usted debe tener una libreta o un libro de promesas de Dios. Anote la fecha, anote la promesa, y cuando usted esté meditando en Dios, cuando usted esté buscando la presencia de Dios, recuérdelo, Señor, tú me prometiste. A veces usted suelta las promesas, le dan una promesa y la agarra y dice gracias, pero cuando pasa cualquier cosa la suelta y las deja ir. Ahora, Dios no se ha olvidado lo que le prometió, pero nosotros a veces sí lo hemos olvidado. Siempre debemos recordar lo que Él ha dicho a nuestra vida, hermano. Cuando usted puede recordar las promesas de Dios, su fe va a aumentar y todos sus temores van a disminuir. ¿Cuántos han sentido miedo? Sí, gracias a Dios, no soy la única. Yo sí he sentido miedo. Le voy a contar algo. Ya sabe, ¿no? Ya sabe que casi tengo 5 meses de embarazo. ¿Sí se me nota? Primero me preocupaba porque dijeran, no esté la hermana malita del estómago, pero ya se me nota. Ya se me nota. Entonces, los primeros 3 meses fueron difíciles, no en cuestión física, en cuestión de fe. Porque yo llegaba y cada 15 días que los médicos me veían decían, pues vamos a ver si se logra, ¿no? Vamos a esperar a los 3 meses. Si pasas los 3 meses ya la hiciste, pero muy probablemente lo pierdas en los 3 meses. ¿Cómo sale usted de ahí? ¡Sí, viva! Ustedes... Había un estrés, hermano, una angustia, una presión. Y yo les contaba a unos amigos, yo contaba los 3 meses por horas casi. Y me decían, ¿cuánto tienes? Tengo 4 semanas, 2 horas, 5 minutos. Eso llevo, o sea, yo llevaba el tiempo súper contado, porque yo quería ya pasar los 3 meses y decía yo, pasándola ya la hice. Y era una angustia todos los días y de pronto esa angustia se volvió miedo. Y entonces yo empecé a tener un miedo. ¿Y si pasa esto? ¿Y si nos va mal? Y muchas cosas que el enemigo centra en su mente, hermano, y en su corazón. Miedo. Y entonces, al empezar el embarazo, Dios me dio una promesa que viene en 2 capítulos de Jeremías, que es casi la misma promesa. Y Dios le dice a Jeremías, yo te voy a fortalecer y te voy a hacer como una muralla fuerte. Y buscarán atacarte, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo. Jeremías capítulo 1 y capítulo 15 dicen lo mismo al final. Luego lo busqué en su casa. Y esas 2 promesas Dios me las dio un día orando.
Y cuando el miedo se empezó a apoderar de mí, yo no sabía qué hacer, porque yo oraba, pero yo tenía una angustia y un temor de pensar lo peor, de pensar las peores cosas. Y cuando yo entonces tomé la decisión, le dije: Señor, tú me prometiste esto. Y empecé a declarar la palabra: el Señor me va a fortalecer como un muro, el Señor me va a hacer una muralla, me podrán atacar, pero jamás podrán hacerme daño, porque Dios está conmigo, Dios me libra, Dios me salva. Y hay una parte que me gusta mucho: Dios cuidará de ti, dice Jeremías 1. Y yo la reclamaba y decía: Dios cuidará de mí. ¿Sabe qué hace eso? Eso quita el miedo. La palabra de Dios hace que el miedo se vaya, hermano. Y entonces la fe toma el lugar del miedo. Y yo comencé a hacerlo. Y yo no había llegado a los 3 meses cuando el miedo se había ido ya. Porque al principio yo llegaba a la consulta. A mí me hacen un ultrasonido cada 15 días porque soy muy especial para los médicos. Soy su caso de casos. Así me presentó mi ginecólogo a todos sus estudiantes. Ella es el caso de casos y con ella nos vamos a sacar un 10. Ellos piensan que se van a sacar un 10, pero el que se va a sacar un 10 es Dios. Entonces, cuando usted puede llegar a la presencia de Dios y hacer que la palabra de Dios tome lugar del temor, usted se va a convertir en una persona de fe, de confianza, de firmeza. Pase lo que pase, nada lo va a mover. Nada lo va a mover, porque hay una promesa que usted creyó, hay una palabra que usted creyó. Y cuando usted viene y dice, como David: Señor, si tú me lo prometiste, va a pasar, va a suceder. Imagínese ese David en esa cueva, encerrado, con sus valientes diciéndole: David, pues Saúl ya está bien cerquita, ¿no? Y David ahí mordiéndose las uñas, tal vez, diciendo: no se preocupen, Dios me prometió que iba a guardarme a mí. Y no solo a mí, sino a mis generaciones. Eso quiere decir que hoy no nos vamos a morir. Eso quiere decir que Dios nos va a sacar de esto. El miedo se convierte en fe, hermano, se convierte en certeza, en seguridad. Sí vamos a sentir miedo porque somos seres humanos, pero no podemos vivir guiados por el miedo. No podemos tomar decisiones por el miedo y no podemos perdernos promesas de Dios por miedo. Así que cada vez que usted venga a la presencia de Dios, debe recordar las promesas. Amén. El cuarto, que le va a encantar: hacer un pedido. La mayoría de nosotros estamos al revés, ¿sí? Comenzamos nuestro tiempo de meditación haciendo un pedido. Estamos al revés, volteados, dijeran por ahí. Este es el último paso de la meditación. Es el último. No es el primero, hermano. Y a veces llegamos tan angustiados a Dios: Señor, yo te amo, pero ayúdame, por favor. Estoy angustiado. Yo lo he hecho, hermano. Y luego pensé, ni adoré, ni le dije gracias, ni le dije hola al Señor, ni tomé un tiempo para escuchar lo que Él quería decirme. Solamente le dije lo que necesito y ya. Y eso nos pasa a muchos, hermano, muchos. Pero Dios quiere que cambie nuestra relación con Él. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo orar? ¿Por qué nos cuesta pasar tiempos a solas con Dios? ¿Sabe por qué cuando nos dicen: hermano, guarde silencio, escucha a Dios, no aguantamos ni 5 minutos? Porque nuestra relación con Dios está monopolizada. O sea, solo usted habla y Dios no habla. Usted no escucha a Dios. Usted habla y habla, por eso le cuesta trabajo orar. Cuando dicen: hermano, 1 hora vamos a orar, va usted a los 20 minutos, ya no sabe qué decir, ya no sabe qué pedir, ya no sabe qué más hacer. Porque su tiempo, su forma de buscar la presencia de Dios está basada en usted nada más. Y entonces se vuelve aburrido. Y entonces se vuelve me da flojera orar. Cuando usted tiene tiempos de buscar la presencia de Dios, en donde usted experimenta la gloria de Dios, donde es quebrantado, donde es abrazado por Dios, donde es consolado por Dios, a usted le va a encantar estar a los pies de Jesús. A usted le va a fascinar. Y se va a dar el tiempo.
Hermano, yo sé que algunos piensan que buscar la presencia de Dios, que pasar tiempo en la presencia de Dios es para los que no trabajan. Yo sé que algunos lo piensan. Me acuerdo que cuando mi hermana empezó a estudiar la universidad, pues entraba a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana todavía la cama está muy rica. Pero ella decía, es que tengo que orar en algún momento. Y entonces me acuerdo que se paraba a las 5 de la mañana. En la casa no teníamos mucho espacio. Y se metía, ¿a dónde cree? Al baño. Y ahí oraba, en el baño. Porque no había otro, en el cuarto dormíamos juntas. Entonces ella decía, no, ¿qué tal si quiero hacer guerra espiritual? Y quiero orar y quiero llorar o quiero hacer cualquier cosa. Ahí está mi hermana dormida. Entonces, ¿a dónde me voy? Al baño. Y se empezó a parar a las 5 de la mañana. Y créame que para ella era un sacrificio vivo. Era un sacrificio vivo levantarse a las 5 de la mañana. Porque ella decía, tan rico que se duerme. Pero cuando ella empezó a hacerlo, su vida empezó a cambiar. Ella empezó a enfrentar muchos problemas cuando comenzó a estudiar la universidad. Mucho bullying espiritual, mucho ataque, muchas cosas. Pero ella tomó una decisión. Y cuando ella empezó a hacerlo, las primeras veces le costaba trabajo, pero después le encantaba. Y su vida comenzó a cambiar. Cuando ella entró a trabajar, ella empezó a hablarle a muchas personas. Y aún bajo presión, ella no se intimida, ni se raja, como dirían por ahí. Pero yo sé que son sus tiempos con Dios. Entonces, a veces nos cuesta, hermano, por nuestros horarios, por lo mucho que tenemos que hacer. Hay gente que dice, no tengo tiempo para pasar tanto tiempo en la presencia de Dios. No tengo tiempo, pastor. Pero cuando usted dice no tengo tiempo, usted le está diciendo, Señor, no quiero invertir en paz, no quiero invertir en gozo, no quiero invertir en tranquilidad, no quiero invertir en prosperidad. Porque si usted sabe que Dios es la fuente de todo, entonces ¿con quién tiene que estar? Con Dios. Si Dios es la fuente de todo, hermano, solamente ahí lo va a encontrar. Pero a veces queremos encontrarlo de otra manera. La mejor herramienta cuando usted está angustiado, cuando usted se siente presionado, es siéntese un minuto, 5 minutos, bueno, un minuto es un decir, 5 minutos, 10 minutos, media hora, siéntese, deténgase y siéntese a esperar en Dios, a escuchar la voz de Dios. Yo sé que muchos me ven con cara de yo tengo muchas cosas que hacer. Vamos a 2 de Samuel 7:29. Dice, Señor, dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. ¿Sabe qué oración le hizo David? ¿Cuál fue la petición que le hizo David? Una super petición, hermano. Una super petición. Le dijo, bendice a mi familia. ¿Para qué? Para siempre. Para siempre, bendícenos. Fue una oración tan poderosa, hermano. Una petición, yo creo que fue una petición pensada. No agarraron en curva a David y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría yo si Dios me dijera, pídeme lo que quieras? No lo agarró en curva a Dios. Él sabía lo que quería, hermano. A veces cuando usted y yo oramos no sabemos lo que queremos. Pues Señor, pues bendícenos, pues danos de comer hoy, pues ayúdanos. Es una palabra que usamos mucho, Señor, ayúdanos. Hermano, voltee con la persona que está a su lado y dígale, sé específico. Muchos dicen, ayúdame, Señor, ayúdame. Y ahí estamos media hora de ayúdame, Señor. Y Señor, sí, pero ¿qué quieres? El pastor el miércoles decía algo muy importante. ¿Dónde quiere ser bendecido usted? ¿Qué es en lo que quiere que Dios le bendiga? Pues eso pida, hermano. Y David le dijo, bendice a mi familia por siempre.
que mis descendientes también sean bendecidos, Señor. No solo oró por él ni por sus hijos, oró por muchas generaciones que vinieron después. Y esta oración fue contestada, y a causa de que esa oración fue contestada, Jesús viene de la genealogía directa de David en Mateo capítulo 1.